Buenas tardes, licenciado y compañeras. Nosotros le vamos a hablar el día de hoy sobre la norma internacional de información financiera número 3, que se llama combinaciones de negocios. Los expositores serán servidor Marlin Herrera y Cindy Rodríguez. Vamos a comenzar con el objetivo de la norma, que dice que el objetivo de esta norma es mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad de la información sobre combinaciones de negocios y sus efectos que una entidad que informa proporciona a través de sus estados financieros. El alcance. Esta norma se aplicará a una transacción u otro suceso que cumpla la definición de una combinación de negocios, aunque también tiene excepciones. Y dice la norma que no se va a aplicar cuando la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto en los estados financieros del acuerdo conjunto mismo, la adquisición de un activo o de un grupo de activos que no constituyen un negocio y una combinación de entidades o negocios bajo control común. Acá una definición de negocio, aunque la norma no lo menciona, pero un negocio dice que es un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos con el propósito de proporcionar bienes o servicios a los clientes, que genera, por ende, ingresos por conversiones, tales como dividendos o intereses, u otros ingresos de actividades ordinarias. Adquirida. Dice que una adquirida, como definición, es el conjunto, es el negocio o negocios cuyo control obtiene el adquiriente en una combinación de negocios. La norma también menciona sobre la identificación de una combinación de negocios, y esta norma define una combinación de negocios como una transacción u otro suceso en el que una adquiriente obtiene el control de uno o más negocios. El método de la adquisición. Una entidad contabilizará cada combinación de negocios mediante la aplicación del método de la adquisición. La aplicación del método de la adquisición requiere de algunos puntos. El primero, identificación del adquiriente, determinación de la fecha de adquisición, el reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, de los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en adquirida, y por último, reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancias por compra en términos muy ventajosos. La identificación del adquiriente. En cada combinación de negocios, una de las entidades que se combinan deberá identificarse como la adquiriente. Determinación de la fecha de adquisición. La adquiriente identificará la fecha de adquisición, que es aquella en la que se obtiene el control de la adquirida. Principio de reconocimiento. Debe reconocer a la fecha de adquisición, la adquiriente debe reconocer por separado de la plusvalía los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y en cualquier participación no controladora en la adquirida. Condiciones de reconocimiento, perdón. Así que para cumplir las condiciones de reconocimiento como parte de la aplicación del método de la adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos deben satisfacer a la fecha de la adquisición las definiciones del activo, de activos y pasivos del marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros.
siguiendo con las condiciones del reconocimiento, dice que además, para cumplir las condiciones para el reconocimiento como parte de la aplicación del método de la adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos deben ser parte de lo que el adquiriente y la adquirida o sus anteriores propietarios intercambiaron en la transacción de la combinación de negocios y no en el resultado de transacciones. Principio de medición. La adquiriente medirá los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos a sus valores razonables en la fecha de su adquisición. Para cada combinación de negocios, la adquiriente debe de medir en la fecha de adquisición los componentes de las participaciones no controladoras en la adquirida, que son participaciones en las propiedades actuales y que otorgan a sus tenedores el derecho a una participación proporcional en los activos netos de la entidad en el caso de que haya una liquidación. Entonces, el principio de medición es por el valor razonable o a la participación proporcional de los instrumentos de propiedad actuales en los importes reconocidos de los activos netos identificables de la adquirida. Las excepciones a los principios del reconocimiento o medición. Esta NIF nos proporciona excepciones limitadas a sus principios de reconocimiento o medición. El primero es que deben ser contabilizadas, ya sea aplicando condiciones de reconocimiento adicionales, lo que dará resultados diferentes a los obtenidos mediante la aplicación de las condiciones y del principio de reconocimiento. Y la segunda excepción son las medidas por importes distintos de sus valores razonables a la fecha de adquisición. Excepción al principio de reconocimiento, pasivos contingentes. La NIC 37 nos habla sobre provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes y lo define. Y se define un pasivo contingente como una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados o cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad, o una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente porque ya sé, que no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos o el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. Excepciones a ambos principios de reconocimiento o medición. Una de estas excepciones para el principio de reconocimiento y medición es el impuesto a las ganancias. Y el adquiriente dice que debe reconocer y medir un activo o un pasivo por impuestos diferidos que surjan de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos en una combinación de negocios. Otra excepción es los beneficios a los empleados y que el adquiriente reconocerá y medirá un pasivo o un activo, si lo hubiera, que sean relacionados con acuerdos de beneficios a empleados. Y otra excepción es activos de indemnización. En una combinación de negocios, el vendedor puede indemnizar contractualmente al adquiriente por un resultado de una contingencia o de una incertidumbre relacionada con el total o con parte de un determinado activo o pasivo. Excepciones al principio de medición. Derechos readquiridos. La adquiriente medirá el valor de un derecho readquirido reconocido como un activo intangible basándose en el término contractual restante del contrato relacionado, independientemente de si los participantes del mercado considerarían renovaciones contractuales potenciales para poder medir el valor razonable.
Otra excepción son las transacciones con pagos basados en acciones. La adquiriente va a medir un pasivo o un instrumento de patrimonio relacionado con transacciones que fueron pagos basados en acciones de la adquirida o la sustitución de las transacciones con pagos basados en acciones de la adquirida por transacciones basados en estas. Y la otra excepción es activos mantenidos para la venta. La adquiriente medirá un activo no corriente adquirido o un grupo de activos para su disposición que se clasifique como mantenido para la venta a la fecha de la adquisición. Y la otra excepción, contratos de seguros. La adquiriente medirá un grupo de contratos dentro del alcance de la NIF 17 que habla sobre contratos de seguros adquirido en una combinación de negocios, como un pasivo o como un activo. Reconocimiento y medición de la plusvalía o una ganancia por una compra en términos muy ventajosos. La adquiriente reconocerá una plusvalía en la fecha de la adquisición medida como el exceso. Acá vamos a ver dos puntos. Uno sería la suma de la contraprestación transferida medida de acuerdo con esta NIF, que generalmente requiere que sea el valor razonable en la fecha de adquisición. El importe de cualquier participación no controladora en la adquirida mediante de acuerdo con esta NIF y en una combinación de negocios llevada a cabo por etapas. El valor razonable en la fecha de adquisición de la participación anteriormente tenida por el adquiriente en el patrimonio de la adquirida. Y el segundo punto, el valor neto de los importes en la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y de los pasivos asumidos medidos de acuerdo con esta NIF. Compras en términos muy ventajosos. Antes de reconocer una ganancia por una compra en condiciones muy ventajosas, la adquiriente debe de reevaluar si ha identificado correctamente todos los activos adquiridos y todos los pasivos asumidos y debe de reconocer cualquier activo adicional que sean identificados en esta revisión. Entonces la adquiriente revisará los procedimientos utilizados para medir los importes cuyo reconocimiento a la fecha de adquisición para todas las partidas son los siguientes: los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, la participación no controladora en la adquirida, si la hubiera, para una combinación de negocios realizada por etapas, la participación en el patrimonio de la adquirida previamente poseída por la adquiriente y la contraprestación transferida. Gracias. Buen día, mi nombre es Cindy Rodríguez y vamos a continuar con lo que es la NIF 3. Vamos a ver lo que es la contraprestación transferida. Dice que la contraprestación transferida en una combinación de negocios debe medirse a lo que es el valor razonable. Entonces, ¿qué debe calcularse con lo que es la suma del valor razonable en la fecha de adquisición de los activos transferidos por la adquiriente, de los pasivos incurridos por ello con los anteriores propietarios de la adquirida y de las participaciones en el patrimonio emitidas por la adquiriente, lo que son los incentivos con pagos basados en acciones de la adquirida que son mantenidos por los empleados de la adquirida que se estén incluidos en lo que es la contraprestación transferida. Estos deberán medirse de acuerdo al párrafo 30 y no al valor razonable, como se indica que se deben de contabilizar lo que son las contraprestaciones transferidas. Estos también pueden incluir activos o pasivos de la adquiriente que tengan un importe en libros que difiera de sus valores razonables en la fecha de adquisición. La adquiriente medirá
nuevamente lo que son los activos transferidos o los pasivos a su valor razonable en la fecha de lo que es la adquisición. Y algunas veces los activos o pasivos transferidos permanecen en las entidades combinadas. Lo que es la adquiriente medirá esos activos y pasivos por sus importes en libros inmediatamente antes de la fecha de lo que es la adquisición y no reconocerá una ganancia o pérdida en resultados sobre activos o pasivos que controla tanto antes como después de la combinación de los negocios. Contraprestación contingente. La contraprestación que el adquiriente transfiere a cambio de la adquirida incluye cualquier activo o pasivo que proceda a un acuerdo de contraprestación contingente. La adquiriente clasificará una obligación de pagar la contraprestación contingente que cumpla con la definición de instrumento financiero. La adquiriente clasificará como un activo un derecho a la devolución de contraprestación previamente transferida si se cumplen determinadas condiciones. Periodo de medición. Si la contabilización inicial de una combinación de negocios está incompleta al final del periodo contable en el que la combinación ocurre, la adquiriente informará en sus estados financieros del importe provisionalmente de las partidas cuya contabilización está incompleta. La adquiriente ajustará retroactivamente los importes provisionales reconocidos a la fecha de la adquisición para reflejar la nueva información obtenida sobre hechos y circunstancias que existen en la fecha de la adquisición y que si hubiera sido reconocida habrían afectado lo que es la medición del importe reconocido a esa fecha. La adquiriente también reconocerá activos o pasivos adicionales si obtiene nueva información. El periodo de medición terminará tan pronto como la adquiriente reciba la información que estuviera buscando sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de la adquisición o que concluya que no se puede obtener más información. El periodo de medición no excederá de 1 año a partir de la fecha de la adquisición. En el periodo de medición, pues es aquel que tras la fecha de adquisición durante el cual el adquiriente puede ajustar los importes provisionales reconocidos en una combinación de negocios. Esto proporcionando lo que es un plazo razonable para obtener la información necesaria para identificar y medir en la fecha de la adquisición según los siguientes requerimientos. Como número 1 tenemos a los activos identificables adquiridos. Como número 2, la contraprestación transferida a la adquirida. Como número 3, una combinación de negocios es realizada en etapas. Número 4, las plusvalías resultantes a las ganancias por una compra realizada en condiciones muy ventajosas. En estos casos, la adquiriente reconocerá o considerará todo lo que son los factores que considere pertinentes para la información obtenida tras la fecha de la adquisición y que debe resultar en un ajuste como importe provisional o si esa información procede de sucesos ocurridos después de la fecha de la adquisición. Durante lo que es el periodo de medición, la adquiriente deberá reconocer los ajustes del importe provisional como si la contabilización de la combinación de negocios hubiera sido completamente en la fecha de la adquisición. La adquiriente debe revisar lo que es su medición, que sea necesaria la información comparativa presentada en los estados financieros del periodo anterior, lo que incluya la realización de cambios en las depreciaciones, las amortizaciones u otros efectos sobre los resultados reconocidos para completar la contabilización inicial. Tras el periodo de medición, la adquiriente solo deberá revisar lo que es la contabilidad de la combinación de negocios para corregir los errores y debe estar de acuerdo a la NIC 8, que es políticas contables, cambios en estimaciones contables y lo que son los errores.
Vamos a continuar con lo que es la determinación de lo que es parte de la transacción de combinación de negocios. Entonces, la adquiriente debe identificar todos los importes que formen parte de lo que es la adquiriente y la adquirida. La adquiriente solo reconocerá como parte de la aplicación del método de la adquisición la contraprestación transferida por la adquirida y los activos adquiridos y pasivos asumidos en intercambio por la adquirida. Un ejemplo que podemos dar sobre las transacciones separadas a las que no se les debe aplicar el método de la adquisición, podemos mencionar una transacción que de hecho cancela relaciones preexistentes entre la adquiriente y la adquirida. Número 2. Una transacción que remunere a los empleados o a los anteriores propietarios de la adquirida por servicios futuros. También una transacción que reembolsa a la adquirida o sus anteriores propietarios por el pago de los costos de la adquiriente relacionados con la adquisición. Costos relacionados con la adquisición son aquellos costos en los que incurre la adquiriente para llevar a cabo una combinación de negocios, como por ejemplo los asesoramientos jurídicos, contables, de valoración y otros honorarios profesionales o de consultoría, costos generales de administración, incluyendo los de mantener un departamento interno de adquisiciones y costos de registro. El adquiriente contabilizará como gastos en los periodos en los que los costos se haya incurrido y el servicio haya recibido, con una excepción según lo que indica la NIF 32 y la NIF 9. Medición posterior y contabilización. Un adquiriente medirá y contabilizará posteriormente los activos adquiridos, los pasivos asumidos o incurridos y los instrumentos de patrimonio emitidos en una combinación de negocios de acuerdo con las NIF. Para los derechos readquiridos, un derecho readquirido se reconocerá como un activo intangible y deberá amortizarse a lo largo del periodo de vigencia del contrato restante, en lo que se concedió lo que es el derecho. Un adquiriente que posteriormente venda a un tercero un derecho readquirido incluirá el importe en libros del activo intangible al determinar la ganancia o pérdida de la venta, lo que es un pasivo contingente tras el reconocimiento inicial y hasta que el pasivo se liquide, cancele o expire, la adquiriente medirá un pasivo contingente reconocido en una combinación de negocios al mayor de el importe que se reconocería de acuerdo con la NIC 37 o el importe reconocido inicialmente menos el caso, el importe de ingresos acumulados reconocidos de acuerdo a la NIF 15. Activos de indemnización. Cada periodo posterior sobre el que se informa, la adquiriente medirá un activo de indemnización que fue reconocido en la fecha de la adquisición, sujeto a cualquier liquidación contractual sobre el importe. También la adquiriente dará de baja en cuanto el activo de indemnización únicamente cuando lo cobre, lo venda o lo pierda de cualquier otra forma el derecho sobre él. La contraprestación contingente será reconocida después de la fecha de la adquisición y esta puede resultar de información adicional que la adquiriente obtenga después de la fecha sobre el hecho y circunstancia que existían en la fecha de la adquisición. La adquiriente contabilizará los cambios en los valores razonables de una contraprestación contingente que no sean ajustados en el periodo de medición de la forma siguiente. Las contraprestaciones contingentes clasificadas como patrimonios no deberán medirse nuevamente y su liquidación posterior debe contabilizarse dentro del patrimonio. Y otras contraprestaciones contingentes. Información a revelar.
La adquiriente revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen la naturaleza y efectos financieros de su combinación de negocios que haya efectuado, ya sea durante el periodo corriente sobre el que informa o después del final del periodo contable, pero antes de que el estado financiero haya sido autorizado para su emisión. La adquiriente revelará la información que permita que los usuarios de los estados financieros evalúen los efectos financieros de los ajustes reconocidos en el periodo corriente sobre el que se informa y que estos estén relacionados con la combinación de negocios que tuvieron lugar en el mismo o en el periodo anterior. Si la información a revelar específicamente requerida por las normas internacionales de información financiera no cumple con los objetivos establecidos, la adquiriente revelará cualquier información adicional que sea necesaria para cumplir con esos objetivos.